vamos a empezar con una secuencia sobre los casos de productos notables. Vamos a empezar con el cuadrado del binomio suma y el cuadrado del binomio diferencia. Entonces, en cada caso, para el cuadrado del binomio suma y para el cuadrado del binomio diferencia, yo voy a distinguir dos términos, ¿no? El primer término voy a tomarlo como A y mi segundo término voy a tomarlo como B. Entonces, al evaluar la fórmula, ¿no? En el primer caso, para el cuadrado de la suma, ¿qué tendría yo? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo, ¿no? En el segundo caso, para el cuadrado del binomio diferencia, muy parecido, excepto por los signos, ¿no? Acá va a ser el cuadrado de una diferencia y el segundo signo de la operación o de la expresión me va con menos, ¿no? Entonces tendría el cuadrado del binomio diferencia va a ser igual al cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos y en cada caso vamos a distinguir el primero y el segundo término para aplicar nuestras fórmulas, ¿no? En el primer caso tenemos el cuadrado de x más 3. Entonces mi primer término yo lo voy a tomar como x, ¿no? Y el segundo sería el valor de 3. Entonces empecemos con lo que nos dice la fórmula. Nos dice el primer término al cuadrado, ¿no? Estamos trabajando para binomio suma, entonces por acá va más el doble del primero, que sería x, por el segundo, que sería 3. Y más, finalmente, más el cuadrado del segundo, o sea, 3 al cuadrado. Entonces lo demás solamente es resolver, ¿no? Vamos a reducir la expresión. El cuadrado de x va a quedar igual, x cuadrado, más el producto de esta expresión, entonces voy a trabajar números, 2 por 3, 6, más 6x, y finalmente el cuadrado de 3, que sería 9, ¿no? Entonces con esto queda resuelto nuestro primer ejemplo, ¿no? Tendríamos acá nuestro primer ejemplo. Vayamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos el cuadrado de una diferencia, ¿no? Tengo 2a menos 5. Veamos, el primer término lo vamos a tomar a 2a, ¿no? Y como segundo término el 5. Entonces empezamos. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? El primer término al cuadrado. Entonces nuestro primer término viene a ser 2a, que va a ir al cuadrado. Ahora estamos trabajando para la diferencia, entonces este es el signo que va a distinguir al caso anterior, ¿no? Entonces menos el doble producto del primero, que es 2a, por el segundo, que sería 5. Y más, sabemos que este signo siempre va a ser positivo, más el cuadrado del segundo, que sería 5 al cuadrado, ¿ya? Entonces finalmente vamos a reducir la expresión. Yo tengo acá 2a al cuadrado, ¿no? En realidad tengo el cuadrado de un producto. ¿Qué va a pasar? Que este exponente va a afectar a los dos factores, entonces es decir, 2 al cuadrado y a al cuadrado, lo que me va a dar 4a al cuadrado, ¿no? Menos, ahora voy a multiplicar 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, ¿no? Acompañado de la variable a. Y finalmente más 5 al cuadrado, que me daría 25. ¿Ya? Entonces con esto concluimos nuestro segundo ejemplo y esta sería la solución. Ya, finalmente vamos a ver un último ejemplo, también el cuadrado de una diferencia, y distingamos cada uno de los términos, ¿no? El primer término tendría que ser 3/5 m, vamos a colocar acá 3/5 m, y el segundo término sería 1/2 b, 1/2 b. Entonces empezamos con la solución, ¿no? Siempre la misma fórmula, aplicamos la misma fórmula, es estándar, respetamos los signos, todo va a ser igual. Entonces nuestro primer término, o sea 3/5 m al cuadrado, ¿no es cierto? 3/5 m al cuadrado, menos, estamos trabajando para la diferencia, menos el doble producto del primero, que es 3/5 m, 3/5 m, por el segundo, que viene a ser 1/2 b, ¿no? Y más el segundo término, que es 1/2 b al cuadrado. Entonces vamos a reducir, sabemos que este cuadrado afecta a ambos
y en la fracción tanto al numerador como al denominador. Entonces, lo que nos va a quedar sería 9/25. 9/25 m cuadrado. Este es un producto. Entonces, al ser producto y trabajar con fracciones, yo podría simplificar, ¿no? Podría simplificar este 2 con este denominador 2. Entonces, al multiplicar, ¿no? Voy a obtener menos 3/5 mb. Pero ordenando, sabemos que el valor, las variables se ordenan alfabéticamente, tendría 3/5 bm, ¿no? Más 1 al cuadrado, que es 1, 2 al cuadrado, que es 4, y b al cuadrado. Entonces, con esto terminamos y además concluimos estos dos primeros casos.